Esta es una de las muchas veces que me siento a escribir al interior de mi alma. Hace un tiempo atrás temía publicar mis sentimientos en píxeles, porque de cierta manera me sentía vulnerable. No muchos queremos ser leídos profundamente. No queremos decir que tenemos temores y mucho menos queremos gritar al mundo que somos de carne y hueso. Pero la verdad es que todos somos frágiles y las historias más impactantes han tenido las dudas más profundas y los temores más recónditos. No es la acción heroica la que determina una buena historia, sino lo que pasa previamente en el interior del personaje. Es el valor y la fe que nace desde el corazón y la mente lo que trasciende en las almas y permite la luz en las tinieblas. Leer y escribir me permiten ser consciente de lo más importante, pero al parecer no muchos estamos preparados para encontrar paz en las letras. Hay libros que solo pueden ser entendidos bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas alegrías o tristezas. Al igual que uno de esos libros, leer mi alma no es tan fácil después de todo. Parece que se necesita un mapa para entrar ahí adentro, pero quien se introduce puede llegar a conocer también los rincones que aún yo sigo descubriendo en cada instante. Es posible conocer a las almas con tan solo leerlas. Pienso que si cada persona fuera un libro, podríamos llegar a entenderlas y amarlas. Las letras no son solo oraciones narrando historias. Las letras son curvas, hoyos, cicatrices, vientos e incluso paraísos indescriptibles. Bajo la experiencia me he imaginado atardeceres y sonrisas de personajes. He deseado mudarme a ciertos párrafos y dormir en algunos puntos suspensivos. También he soñado estar presente y probablemente evitar lo inevitable. ¿Pero a dónde quiero llegar con toda esta descripción? Escribir para mí ha sido un acto de conocimiento personal. Me he leído 1000 veces, calmado 1000 mares en papel y dejado gotas de mi ser en tinta. Tal proceso me ha ayudado a escudriñar no solo las historias, sino que he aprendido a leer a los rostros y a las almas en una manera más profunda. Al igual que como se lee un libro entre líneas, he aprendido a leer una mirada entre silencios, una sonrisa entre lágrimas y un deseo entre desesperanza. Porque muchas veces lo que no se dice es la comunicación más importante. Dos almas mirándose pueden prometerse amor eterno. Una mirada distraída puede significar una carga en el alma. Un silencio puede significar la lejanía de la compañía. Debemos empezar a escribir para luego leer nuestras almas. Debemos empezar tan pronto como podamos, porque las batallas más importantes las ganamos desde adentro.